En materia económica y por suerte la tenemos aquí en Argentina Política a Julia Estrada, compañera del Destape, directora del CEPA, diputada nacional de Unión por la Patria. Juli, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, bueno, cadena nacional importante que Milei anticipó a los empresarios más ricos del país el viernes de la semana pasada para decir, tenemos superávit. Sí. ¿Qué quiso decir hoy el presidente? Bueno, muchas cosas tenemos para analizar porque fue una conferencia breve pero con mucho contenido. En algunos casos podemos decir que nos anticipamos a lo que viene planteando hace tiempo, pero en otros casos corresponde hacer un análisis correcto. El anuncio, la razón por la cual hace el anuncio es porque hay 275.000 millones de pesos de superávit fiscal. En marzo, recordemos que el dato de superávit es base caja y todavía no fue publicado, entonces en realidad se está adelantando a la publicación del Ministerio de Economía. Es decir, logró en enero, logró en febrero, logró en marzo superávit. Ustedes me dirán, ¿a costa de qué? Tengo acá el gráfico, lo voy a leer porque esto es así, no hemos tenido el tiempo. 34% este primer trimestre, enero, febrero, no tenemos todavía marzo porque no lo publicaron. Él tiene el dato, todos nosotros no lo tenemos, pero es lógico que se haya repetido esta ecuación de quién financió el ajuste. ¿Quién le financió el superávit de marzo? Bueno, un tercio, 34%, jubilaciones. 14,7%, la que pusiste vos de tu bolsillo para pagar el boleto más caro, el boleto de transporte más caro y la que ya estás empezando a poner para la factura de luz y de gas. Otro 20,3% la obra pública paralizada, que no es intangible. Por ejemplo, hoy hablaba con científicos del sistema científico universitario, me hablaban de la infraestructura científica, que está frenada totalmente, ejecución cero, y que es una de las razones para la marcha de mañana, lo digo porque lo de la obra pública es bastante concreto. Él dijo, sin embargo, que esto era plata para comprar voluntades. Porque dijo, el origen del superávit en realidad mayormente es motosierra, pero hace a los negocios de la política para comprar voluntades. Sí, habló y de ahí los beneficiados, perdón, pero habló de los beneficiados por el modelo empobrecedor del pasado. Exactamente, pero Sí, ahí mete obra pública, en el negocio de la política para comprar voluntades, lo cuento por si no se entendió, está metiendo obra pública con, ni hablar, los 250.000 puestos de trabajo que costaron esos trabajadores sin laburo con finalización de contrato, y la discusión de las provincias. Por cierto, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es también una de las razones de la marcha mañana, está dentro del recorte de la motosierra, que él dice que es comprar voluntades, así que los convocamos a los docentes que marchan mañana si consideran que sus transferencias es compra de voluntades. Entonces, primer punto, él dice, tengo superávit, es por razones legítimas, es por recortarle a la política que hace negocios, mayormente, y lo otro dice es por la licuación, y lo otro es por la licuación de las jubilaciones. Bueno, en ese caso, yo diría, la licuación de las jubilaciones también es una decisión política, porque la inflación del 25 de diciembre era obvio que no iba a ser captada por la fórmula previsional que toma, obviamente, el último trimestre, pero que no toma inflación. ¿Pudo haber hecho otra cosa? Claro. Pudo haber compensado las jubilaciones. Se lo está diciendo toda la política, ¿eh? Decidió no hacerlo. Pudo haber reforzado el bono, que sin embargo Caputo lo hizo actualizar al mismo ritmo que la fórmula previsional. Bueno. Y por otro lado, yo le pregunto a Milei, si él está tan orgulloso de los 275.000 millones de superávit fiscal de marzo en relación a la motosierra y a la licuadora, ¿qué tiene que ver entonces el topeo de los salarios del sector privado? ¿Para qué licúa los salarios del sector privado si lo que le importa es el déficit fiscal? Bueno, porque en el fondo está preocupado por la inflación y lo que quiere es además topear los salarios del sector privado. Quiere hacer la licuación más allá de lo que explica las variables que le permiten tener un superávit. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Segundo punto, este es el primer punto. Las razones. Las razones es que la estamos pagando todos. Si hay un dato que da bien es porque hay otro dato que da mal. Claro. El dato que da bien, que es el que hoy festeja en cadena nacional, es a costa de todo el pueblo argentino. Y hay que decirlo, al final del día o de la conferencia reconoce que hay mucha paciencia. Sí, eso me llamó mucho la atención. La gente está sufriendo, tiene expectativas y estoy sorprendido, me asombra que la gente lo esté tolerando. Sí, entereza, dijo. Habló de la entereza con la que están enfrentando el desafío. Porque además todos estos ajustes le pega a toda la gente.
Está- Obra pública, jubilaciones y subsidios. Está Punto. el conjunto de la Argentina perdiendo más de 20 puntos de poder adquisitivo. Un textual, perdón, la era del supuesto Estado presente ha terminado. Con lo cual lo que dice es, el Estado está ausente. Curiosamente, porque los impuestos los siguen cobrando como si Sí. hubiera un Estado presente. Bueno, Hay un tema ahí que porque es si no, cuándo uno se lo- termina esto. Porque hoy, por ejemplo, dijo el esfuerzo va a valer la pena. El tema es que no explica cómo. El esfuerzo que estamos haciendo, ¿en qué va a valer la pena? Él nunca lo explica. ¿Qué se viene? ¿Qué es lo bueno que tenés para mostrarme? Porque en un momento esto se termina. No lo sé. Yo calculo que eso nunca va a llegar y que le va a echar la culpa a dirigentes como Julia que, No, que le traban las leyes en el Congreso de la Nación. No, Ya y, no se y- echa la culpa. y el Una segundo excusa. tema es que, digamos, lo que se va consolidando es la mentira de Milei, porque la verdad que finalmente él dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta. Y acá es claramente los Sí, sí, números. no, bueno, no. recién Trabajo, jubilaciones. Recién lo acaba de decir Julia uno por uno. Bueno, por eso me parece todo lo pagamos importante- nosotros, el pueblo lo paga. la Él gente. habló de los negocios de la política, no habló de la palabra casta, pero dijo No. los negocios de la política. Tampoco Primero, dijo viva la falso. libertad, carajo. Primera refutación, falso. Y se hizo a costa de recortes de recursos que hacen a la vida cotidiana y que afectan a la población. Yo creo que a esta altura la gente lo sabe. Creo que lo saben. Lo que pasa es que hay un engaño de la teoría económica, y ahora me voy a detener en este tema, que es la pastillita del sacrificio. Creer que porque vos te ajustas hoy, mañana la Argentina crece. Y la verdad que Claro. no funciona así. Ujú. No funciona así. Pero antes de eso quiero ir al segundo punto. Miente. En varios aspectos, miente. ¿En qué miente? Bueno, el número de la hiperinflación. Dale, no lo dejemos pasar. No lo dejemos pasar 15.000, porque a esta ¿cuánto era? altura, si no, ya es una decisión nuestra dejarlo pasar. Yo, permítanme, no lo voy a dejar pasar. Retoma un dato de inflación que no existe. 54% de inflación en diciembre. ¿Dónde, señor? Se esperaba, porque, a ver, eso es lo que finalmente ocurre, ¿no? Es como la preanunciación de algo que finalmente iba a ocurrir. Claro, él generó más de 50 mayoristas y 25 minoristas. Bárbaro. Decisión de política económica de hacer una suba del dólar del 118% el 12 de diciembre por el ministro Caputo que estaba ahí al lado de él. Una suba del dólar que ni siquiera el FMI consideró que era necesaria. El FMI le dijo, che, te pasaste 3 pueblos. La devaluación si era 6.50, no 800. Y eso le da anualizando 7.500% y después dice un dato de 15.000%. Mismo discurso que Martínez de Oz. Después hacemos alguna edición, algún recorte, recomendación a redes, busquen a Martínez de Oz, yo se los paso, lo tengo, diciendo el mismo dato, de 54% a 7.000%, 15.000%, inflación anualizada. Esto lo dice Martínez de Oz en 1976. Es una construcción. Es una construcción. Y claro, necesito crear la herencia para mostrar la desinflación. Por cierto, ya no la necesita porque creó la inflación y ahora viene la lógica, que no es correcto la palabra desinflación, la lógica baja del ritmo de inflación, que no es lo mismo que deflacionar o que vaya más, o que vaya negativamente. Como se No dice va entonces, baja del negativamente. ritmo de la inflación. Baja el ritmo de aumento. Claro, Pero todavía tenemos una inflación más alta que la que le dejó Sergio Massa. claro. Entonces, esa parte también hay que explicar. Entonces, ahí miente, no había hiper. Incluso comparé la hiper con la hiper del 89. Bueno, yo nací en el 89, no lo viví, pero tengo bien presente que estábamos en 3.000%. Y el orden de magnitud, y a mí no se me escapa, no es lo mismo 200% que 3.000%. Claro. No es lo mismo. No, no. Es una altísima inflación, pero no es lo mismo. No. Entonces, ojo con las mentiras, en este caso, de Milei. Que es la clave digamos, de este programa, claramente es la clave esa construcción de sentido que hace Milei. Hacerte creer que las cosas iban a estar peor si él no venía a salvar. Exactamente. Y ahora la tercera cuestión, vos hablaste de crecimiento. Sí. ¿Cómo va a crecer la economía? Él menciona, primero, minería, gas y agro, campo. Segundo, inversión por negocios de alto retorno. Tercero, el 15% que se ahorran supuestamente los empresarios por ahorro en materia impositiva va a volver en inversión. Sí. Me siguen, esas tres cosas dijo. La que nos venden siempre es esa. Vamos a desagregar. A ver. Minería, gas y agro, sí, claro. Yo diría agro es la de siempre.
podemos decir que contábamos con el agro, que sigue expandiendo su frontera agropecuaria, pero nada que Milei haya inventado, le quiero decir. En segundo lugar, gas y petróleo, en buena hora, sí, claro. Vaca muerta, las inversiones de YPF, por eso se estatizó YPF, por eso además tenemos la balanza energética prácticamente llegando al equilibrio, por eso se construyó el gasoducto que él quiso frenar, por eso digo, sí, claro, veníamos en ese camino y la campaña, cuando nosotros hicimos campaña, explicamos cuál era el modelo a seguir, decíamos acumular los dólares del sector de oil and gas, es decir, petróleo y gas, y poder de esa manera tener un banco central más fuerte. Sí, claro, Milei, no descubriste nada. Y minería, tampoco descubrió nada. Sí, ya sabemos. Litio, bueno, la discusión sobre las tierras raras. ¿Qué hacemos para que la Argentina sea un país en donde sus recursos no nos conviertan en un país extractivista? Esa agenda no la planteó. No. ¿Alguien escuchó esa parte? ¿Cómo hacemos para no ser colonia? No. Porque yo no quiero ser Potosí, de nuevo. ¿Alguien le preguntó a Milei si piensa hacer batería de litio? Porque eso es desarrollarse. Claro. ¿Alguien le preguntó a Milei qué vamos a hacer con el GNL, con el gas natural licuado? Los malayos se quieren ir. El acuerdo con Petronas, que se hizo, que es la empresa de Malasia, para que Argentina pueda hacer el gas licuado y pueda exportarlo, está frenado porque no le interesa a este gobierno que esa ley salga. Tuvo media sanción en diputados. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y con el agro, agregado valor en el agro. ¿Qué va a hacer con la metalmecánica? La industria metalmecánica, que por cierto la está pasando medio mal últimamente con la discusión de la desindustrialización en Argentina y el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, que él plantea en la ley bases, va para atrás porque permite, entre otras cosas, importación de bienes de capital. Claro. Entonces, todo esto en clave extractivista, porque esto lo podés tomar en clave de desarrollo, siempre. Pero si lo tomás en clave extractivista, y no sé si vamos a crecer. Los argentinos, los casi 50 millones de argentinos, van a crecer estos sectores. Así que a mí permitime dudar de que esto sea crecimiento para todos. Y son todos sectores que emplean poca mano de obra, además. Porque si fueran sectores más industrialistas... Tomados así, sí, bueno. pero digo, porque si no, también de nuestra parte aparece una especie de condena hacia estos sectores. No, estos sectores tienen que ser la base para el encadenamiento productivo. Claro. Son nuestra base para desnudarnos y desarrollarnos en buena hora. Así lo digo, aguante el campo. Aguante la minería y aguante el petróleo y el gas. No generemos una lógica de estigmatización de esos sectores. Ahora, estos sectores es con industrialización, porque así como lo plantea Milei, es para atrás. Si nosotros lo planteamos encadenando. Realmente y ese tiene que ser nuestro discurso. Realmente fue la discusión central de los revolucionarios de mayo, 1810, era esto, era decir... No seamos un país agrícola, ganadero, como si somos, industrialicemos eso, no exportemos la vaca y importemos zapatos, ¿no? Eso lo dijo ¿Pero qué fue Mariano con Moreno. Elon Musk? A decirle, vamos a decir esto. O sea, yo tengo litio, vení, no voy a hacer nada con esto. Si te agachás en la foto, te lo regalo. Mirá, te voy a contar una cosa muy concreta. Me contaban los compañeros del ESMATA, el sindicato de los mecánicos, que sería una buena nota para hacer. Brasil nos lleva como 2 años, ¿saben en qué? En las inversiones en electromovilidad. Sí. ¿Qué es la electromovilidad? Es básicamente hacer autos con batería de litio. Claro. Ahora, ¿quién tiene el litio? Nosotros. Argentina. ¿Brasil tiene litio? No. Argentina, Bolivia y Chile. ¿Argentina tiene sector automotriz? Sí. ¿Brasil también? Sí. ¿Vamos a ser tan sonsos de dejarla pasar y que nosotros hagamos el carbonato de litio, lo exportemos y la batería salga en Brasil? Y que los autos, además de litio, con litio, se hagan en Brasil. Bueno, eso está pasando hoy. Entonces, ya conté la del GNL con los malayos, conté la del litio con la electromovilidad, conté la del litio en donde no tenemos batería. Bueno, dale, él no habla de esto. Entonces, tratemos de hablar de estos temas, porque si no parece que lo criticamos por las cosas que, en teoría, son de ordenamiento del Banco Central. No, hay que criticarlo por la falta de un proyecto de desarrollo. Vos es que Evo Morales aduce que el tema del litio, la alta producción de litio en Bolivia y los intereses que había alrededor del litio fueron motivo central del golpe de Estado. Él cree que fue motorizado desde el punto de vista económico por grandes capitales que tenían que ver con el extractivismo. Y dice que él estaba avanzando en la posibilidad de hacer autos, digamos, ya tenía una fábrica de batería, eso es muy importante en Bolivia,
el Estado, ¿no? Yacimientos bolivianos, no me acuerdo cómo se llama, ICB, creo, algo así. Pero que estaba avanzando más que con la batería, con la posibilidad de hacer un vehículo. Y dice que cuando estaban avanzando con eso, con la Alemania, para comprar la patente de eso, es que sobrevino el golpe de Estado. Bueno, ahí alguien le pregunta a Elon Musk, y Elon Musk le pregunta por la intervención, porque él quería el litio, Elon Musk, y le dicen, ustedes están involucrados en el golpe a Evo, y Elon Musk le dice, si nosotros estuviéramos involucrados, ¿cuál sería el problema? Claro. Si es lo que nos conviene a nosotros, ¿no? Esa es la respuesta de Elon Musk en un tuit. Pero bueno, claro, es la gran discusión. ¿Qué haces con el litio, no? Decís, bueno, está bien, tenés ¿Qué haces litio. con todo? Aparte ya se estaba haciendo acá, digo, ITEC tenía un laburo para potenciar acá el litio, no solo extraer, sino también el famoso valor agregado. Y acá era la gente del CONICET que laburaba para YPF, que es lo que se llama ITEC, estaba laburando en eso, se estaba haciendo, y ahora está todo frenado. Vos es que, bueno, la base central me parece del discurso tiene que ver con lo del superávit fiscal, ¿no? Ponerlo en un lugar especial, eso del superávit. Sin contar cómo se Él dijo, llega. es lisa y llanamente una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial, ¿no? Siempre pone una cosa muy épica ahí, como increíble, pero dijo eso. Dijo, el superávit fiscal es la piedra angular desde la cual construiremos la nueva era de prosperidad en la Argentina. Es una buena noticia el superávit fiscal. Más allá de cómo se llegó a eso. Más allá de cómo se llegó, pero digo, claro que después lo vemos. Sí. Pero es que no es más allá de cómo se llegó. ¿Cómo será un superávit fiscal dentro de un gobierno peronista? Es el superávit fiscal, pero ¿cómo llegaste al superávit fiscal? Tal cual, por eso es una buena noticia. Es como bajar la inflación en los 90. Y sí tuviste deflación con Menem. Tuviste 2 dígitos de tasa de desocupación. ¿Estuvo buena la deflación? No estuvo buena la deflación. Está bueno este superávit fiscal con la economía en recesión y además con mucha gente en peor situación que la que estaba hace 3 meses. No está bueno. Es tapar el sol con la mano, es dejar de ver. No tiene mucho sentido concentrarse solamente en 3 variables de la economía en desconocer todas las demás. Es un aprendizaje a esta altura del partido, que eso no se sostiene en el tiempo. No solo porque puede haber resistencia social, la que ya conocemos, sino porque la Argentina no tiene un plan económico que realmente nos incluya a todos. Claro. Si nosotros queremos una economía más chica y no nos importa si funciona la estructura económica, si sostiene en materia de empleo, si se puede sostener el crecimiento, bueno, puede ser, solo te importan los números, querés ser Perú, querés ser Chile, querés tener un poco más ordenado, pero no te interesa que tengas un plan de desarrollo, bueno, te interesará otro tipo de modelo de país. Claro. Para el peronismo no hay manera de pensar el desarrollo económico si no pensás en que el Estado tenga un rol con un gasto direccionado. Vos tenés que ordenar lo público, pero esto ya no es un ordenamiento de lo público. Esto es una búsqueda de un solo objetivo, que es acumular dólares en el Banco Central y que lo fiscal no te sea un problema. Sí, sería genial lo del superávit, pero a mí me dicen que gran parte de los países no tienen superávit fiscal. Y que eso no implica nada, digamos, no nos lee la economía solamente esa variable. Néstor, no lo sé. Néstor pero me dicen, no sé, Alemania, por ejemplo, no sé, China, Estados Unidos, ¿todos tienen superávit? No. Dice gran parte, el 70, no sé. Lo ha contado creo que Cristina en varias oportunidades. Sí, el otro día estuvo Pinazo, Germán Pinazo, un economista de la Universidad General Sarmiento, y decía, mira, gran parte de los países del mundo no tienen superávit. No es el único tema o el tema más importante de la economía de un país ese. Es un elemento que está bien, es deseable tenerlo, pero si no lo tenés no pasa nada. Si tenés otras variables funcionando, empleo, pobreza. Ahí se mete otra variable, no me quiero meter acá porque vamos a tardar 1000 años y es discusión de monetaristas, pero la discusión no es tanto el superávit o el déficit, sino la forma de financiación de ese déficit. A ver, ¿cómo ahí es donde entramos en el punto de dolor en la Argentina, porque el problema que nosotros tenemos es, frente a la escasez de dólares, no da lo mismo que ese déficit se financie de manera genuina, básicamente con el mercado que te preste, como pasa en gran parte de los países del mundo, porque vos tenés además una confianza construida en relación a que sos un tesoro que se endeuda, pero que devuelve en la medida en que tu moneda es más fuerte, en fin, una serie de variables que hace que vos te puedas financiar de manera genuina el mercado, también tu profundidad en el mercado de capitales. Si vos ese tamaño X, el que sea, del déficit, lo financiás mayormente con emisión, y si esa emisión no es absorbida, porque no es necesariamente lineal, si esa emisión, tienen que pasar varios sí, ¿no? Varios if. Si esa emisión no es absorbida por la expansión de la actividad económica,
empezás a tener problemas que te pegan en que el ahorro se va a dolarizar y vía presión cambiaria tenés inflación. ¿Bien? Entonces ahí hay una concatenación que no es la monetarista, no es la teoría cuantitativa del dinero, pero es relevante entenderla, porque uno puede dar la discusión del déficit, pero luego tiene que dar la discusión del financiamiento del déficit. ¿Bien? Entonces esa segunda es la relevante. Pero sí, digo, en principio no hay una conexión lineal, pero la discusión de que la conexión lineal no es que el déficit es irrelevante, es que lo que es relevante mirar al interior del déficit es cómo se financia, y Argentina tiene que trabajar en una forma de financiamiento de su sector público mejor, pero no depende solamente de los gobiernos, depende de cómo ven a la Argentina muchas veces los mercados que no le quieren prestar, lo cual también depende de la serie de prejuicios que se construyen respecto a determinadas fuerzas políticas. Pero viene el tema, ¿esto le abre las puertas a algo? ¿Al gobierno? Digo, a ese mercado que no le quiere prestar a la Argentina. Viene Javier Toto Caputo. Hola, ¿cómo estás, mercado? Tengo superávit fiscal. Bueno, ahí va, muy bien el punto. Yo igual estaba hablando de la financiación en pesos. Ahora nos metemos en la discusión del mercado en dólares. Todo el objetivo de esta conferencia de prensa, y acá ya nos metemos en análisis netamente político, seguramente tenga que ver con hacer una buena señal, o una señal contundente y clara a los mercados, Fondo Monetario Internacional es uno de ellos, también a los grandes inversores, respecto del saneamiento que está haciendo el Estado Nacional para de esa manera conseguir un financiamiento en dólares para de esa manera financiar el levantamiento del cepo. Ese es el subtexto, ¿no? El subtexto que tiene esta conferencia, porque como bien dijeron ustedes, apenas me senté, que es, y medio que no se entendió. No, los argentinos, ¿cuánto agarraron de esto? No, habló Ni merecía una cadena nacional. uno y medio. Este tema no merecía. Sí agarran, porque yo creo que acá nosotros tenemos una batalla cultural, esta idea de que a más sacrificio en algún punto puede funcionar. Esto un poco es el consenso colectivo que Milei fue generando y sobre el cual tenemos que hacer muchas explicaciones, porque no es así. No es así. Milei los grandes medios durante un montón de años, ¿no? Este es un esfuerzo que puede no conducir a nada si vos a este país lo chocás. ¿En qué sentido? Si este país no va para ningún lado en términos de desarrollo económico, ¿para dónde vamos? ¿Vamos a hacer una economía de enclave? ¿Con extracción de carbonato de litio, con extracción de petróleo y gas de vaca muerta y con venta de soja? ¿O vamos a hacer un país que se digne de tener inclusión para sus 50 millones de habitantes? Que pueda tener empleo para todo, de calidad, que pueda tener un sistema científico y tecnológico, que pueda en algún momento exportar industria y que los dólares que genere no sean solamente por la vía extractivista. Porque la única forma de incluir a todos es esta segunda. Por la primera vamos a hacer una economía más chica con salarios bajos también. Porque acá hay una idea para los que muchas veces creen que el sacrificio de hoy viene mañana con una especie de recompensa, que es que el sacrificio de hoy, lo que vos perdiste de salario, es que quedes así para adelante. Seguramente sientas que con la inflación bajando un poquito te alcanza más. Pero vamos a una economía más baja, de 300, de 400, 500 dólares en materia de salario. No vuelves más a los $1.000, a los $1.500 de salario. Esa es la parte que hay que entender. A menos que trabaje, digo, sea gerente para una multinacional. No, pero encima con, no se vuelve más. Es así. Encima, con el costo de los alimentos a precios internacionales, en dólares a precios internacionales, el costo de la energía mucho más cara también, porque no solo es el salario medido en dólares más bajo, sino además que los costos crecieron en dólares. Sí. Ese es el problema central que tenemos. A veces uno es el ingreso y qué puedes hacer con ese ingreso, ¿no? Acá cada vez podemos hacer menos con el ingreso que tenemos. Exactamente. Así que bueno, espero el superávit no parece... Claro, viene Milei todo contento, arma una cadena nacional y vos decís, mira, todas las partes negativas que hay atrás. Cuando vos tenés un diagnóstico equivocado, tenés una solución equivocada, y si resolves eso, crees que resolviste el problema. Digo, acá instalaron una idea, es que el problema en Argentina es el déficit fiscal. Viene, resuelve el déficit fiscal, no importa cómo, no importa cómo, haciendo parches. Entonces todo el mundo va y piensa que así se resuelve el problema de la Argentina. Bueno, falso el diagnóstico, falsa la solución. ¿Había que resolverlo? Sí, pero no de esta manera. No es una solución estructural. Entonces, básicamente el superávit tiene que ver con la licuación que tuvimos de jubilaciones y salarios, con el tema de la deuda de las empresas de energía,
con el resto de con Sí, el tema obra universitario, las transferencias Sí. a las El provincias, caja las cajas de jubilatoria. jubilación en las provincias, las transferencias, y haber parado la obra pública como lo paró. O sea, la verdad que es eso, ¿no? Es decir, bueno, no pago la luz en casa, no, digamos, empezamos a comer, no sé, polenta en lugar de otras cosas. No te cambias la zapatilla, te voy a cambiar de escuela a otra escuela que es más lejos. Bueno, la verdad que bajar así, ¿no? Esa Arruinó la calidad de vida de los argentinos. ¿Y las esa argentinas, posibilidad de no seguro. pagar es sostenible en el tiempo? O sea, vos mencionabas marzo, que no entra en marzo. Depende del rubro. Depende del rubro. Finalmente hay cosas que las tiene que resolver y hay otras que pueden no pagarlas. Y el problema de esto es la sostenibilidad en materia de programa de desarrollo económico. Argentina abandona ciertas áreas. Abandona la cuestión de ciencia y tecnología. Abandona. Claro. Sí, no sé, veremos si en algún momento le da o no le da. Nosotros ya nos vamos a ir despidiendo. Juli, un placer haberte tenido acá para Por explicar favor. la cadena nacional de Javier Milei. Veremos dónde nos encuentra la próxima cadena. ¿Esta es la quinta, dijiste? ¿Cómo? ¿Quinta cadena?